Por cuando les aparece el material en pantalla. Ya, pues. Gracias. Ok. Y bueno, como les mencionaba anteriormente, para hoy tenemos el tema 3, átomos, elementos y compuestos, pero hago un paréntesis muy importante y es recordarles que la próxima semana tenemos la prueba oral, ¿verdad? Entonces, para que esta información no se les vaya a ir, ¿verdad? Y omitan realizar esta prueba. Yo les voy a estar enviando por correo electrónico, perdón, todas las indicaciones referentes a la prueba en las cuales ustedes van a estar pendientes. Entonces, vamos a iniciar con el contenido. En este caso, el primer concepto importante es reconocer que es un elemento químico. Un elemento químico es una sustancia pura, ¿verdad? Constituida por átomos de una misma clase y que están ubicados en tabla periódica. La mayoría de los elementos químicos los vamos a encontrar en tabla periódica. Recordemos eso. Y además, más adelante vamos a estudiar el concepto de átomo, que recordemos que es todo lo que constituye a la formación de una materia, ¿verdad? Y por tanto, la materia básicamente es todo lo que nos rodea y está constituida por átomos. Dentro de este tema, nosotros vamos a reconocer los elementos químicos, ¿verdad? Ya tenemos que empezar a reconocer simbologías y nombres de los elementos químicos. Recordando en este caso que el número mayor se llama número de masa, ¿verdad? Y se representa con una letra A. En tabla periódica ustedes lo van a encontrar en la parte inferior, tal como yo se los estoy señalando en esta parte. Vean que para el caso del hidrógeno su masa es de 1,008 y el hierro 55,845. Este dato es la masa y siempre va a ser el número mayor, y además de eso se representa con la letra A para efectos de los próximos temas que vamos a estudiar. El número menor se llama número atómico y se representa con la letra Z y se ubica en la parte superior de la simbología del elemento químico. Por lo tanto, si ustedes van a tabla periódica, el único elemento que tiene número atómico 1 es el hidrógeno. El que tiene número atómico 26 es el hierro. Y esto les va a permitir a ustedes reconocer tanto el número atómico como el número de masa para efectos del cálculo de partículas del átomo. Acá yo les dejo una actividad donde usted me tiene que colocar ya sea el nombre o el símbolo, porque como les menciono, sí es importante reconocer nombres y símbolos de elementos químicos. Vamos a hablar de la organización de la tabla periódica. La tabla periódica está organizada por periodos y grupos, o bien los grupos también se les conoce como familias, ¿verdad? Entonces, esas familias van a estar ubicadas de forma vertical, ¿verdad? Entonces, señores, reconocer que la forma vertical es esta, que este sector del centro no son familias, sino es un bloque que más adelante vamos a saber cómo se llama. Y de este lado derecho, izquierdo, perdón, vamos a tener dos filas verticales también, que tienen un nombre como familia. Los periodos van a ser aquellos horizontales y van a ser 7 periodos. Y en este caso, acá se repite el periodo 6 y 7. Entonces tenemos periodo 1, periodo 2, periodo 3, 4, 5, 6, 7, que más adelante ya lo van a poder notar con mayor claridad. Vean que entonces el nombre de las familias son 7, 8, perdón. Entonces tenemos primera familia, alcalinos. Todos los elementos que yo encuentre en este sector se llaman la familia de los alcalinos. Entonces, todos los elementos que yo encuentre aquí son de la familia de los alcalinos. De los elementos que yo encuentre acá son los alcalinoterrios. Como les mencionaba, esto es un bloque y se llama metales de transición. Entonces, acá no hay familias. Omita saber que hay familias. En el caso de la familia 3 tenemos que son los metales térreos. En el caso de la familia 4 se le llama carbonoides o familia del carbono. En el caso de la familia 5 se llaman nitrogenoides o familia del nitrógeno. En el caso de los calcógenos o familia del oxígeno, ¿verdad? En este caso, que están por acá. La familia 7 los halógenos. Y la familia 8 gases nobles. Entonces, todos los elementos que yo me encuentro aquí son gases nobles, todos los que me encuentro acá son halógenos, todos los que me encuentro acá son calcógenos, todos los que me encuentro acá son nitrogenoides, etcétera. Y más adelante, esto que dice aquí, tierras raras, es un bloque que se le conoce como transición interna también, que más adelante vamos a estudiar.
Entonces era lo que les decía, muchachos. Por ejemplo, en la primera familia de los alcalinos, yo voy a encontrar que tengo al hidrógeno, al litio, al sodio, al potasio, al rubidio, al cesio, al francio. La siguiente familia, alcalinoterrios, berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio. Dígame, Flor. Buenas noches, profe. Verás que ahora yo estaba viendo eso, bueno, esos videos Ujú. y veo que bueno, no sé, la tabla mía trae, usted lo menciona ahí en ese número uno hasta Francio, pero la mía trae hasta dos más abajo, 119 y 121. ¿Por qué? Sí, porque se han actualizado. Esta tabla que yo les puse aquí es viejita, pero independientemente, lo que usted tiene que reconocer básicamente son los bloques y las familias. Entonces, no importa que aquí existan dos más, porque siempre van a ser de la familia de los alcalinos. No importa que aquí hayan más, porque siempre van a ser familia de los alcalinoterrios. Más adelante vas a saber que son metales y no importa cuántos se agreguen acá abajo, porque vea que acá se dejaba incompleta precisamente para ir agregando más elementos, ¿verdad? Entonces Ujú. es por eso, porque con el paso de los años se han ido actualizando y han ido metiendo más elementos químicos. Sin embargo, usted nunca va a encontrar, bueno, usualmente no vas a encontrar una tabla periódica estable con toda la cantidad de elementos químicos que usted vaya a encontrar. Entonces, si usted ve, por ejemplo, ahí la del material, no les actualizan el material y entonces cuando ya van a estudiarlo hay diferente cantidad de elementos químicos. Si usted va a internet va a encontrar otros elementos químicos. Si yo voy a una tabla, por ejemplo, como esta, voy a encontrar X cantidad de elementos químicos, pero es lo mismo. No importa la cantidad, pero sí importa su ubicación. Si están de este lado, entonces vas a saber que pertenece a tal familia, etcétera. Es exactamente lo mismo. Gracias. Con gusto. Entonces, les mencionaba ahora, por ejemplo, entonces, que en el caso de los terrios, tenemos al boro, ¿verdad? Tenemos al aluminio, al galio, al indio, y etcétera. Por ejemplo, la familia del carbono o carbonoides, tenemos carbono, silicio, germanio, estaño, etcétera. En la familia de los nitrógenos, nitrogenoides, perdón, de la familia de nitrógeno, nitrogenoides, tenemos nitrógeno, fósforo, eh, bismuto, arsénico, etcétera. Antimonio y demás. Entonces ahí vamos a encontrar diferentes elementos químicos en las diferentes familias. Ahora, en el bloque del centro, todos estos elementos que yo ubique acá son elementos de transición, ¿verdad? Pero recuerden que no tienen familia. Y estos de acá se llaman transición interna o tierras raras, ¿verdad? Ahora, más adelante vamos a reconocer metales, no metales y metaloides. Entonces también es importante tener presente eso. Y acá precisamente es esto de los bloques. Recuerden que a los lados, tanto al derecho como al izquierdo, tanto derecha como izquierda, yo voy a encontrar los representativos. En el caso de transición, los encuentro en el centro y transición interna en la parte de abajo. Ahora, si nosotros nos vamos a los periodos, tengo aquí el periodo uno, donde estoy poniendo el cursor, periodo 2, periodo 3, periodo 4, periodo 5, periodo 6, periodo 7, periodo 6, periodo 7, porque recuerden que esto se repite. De forma tal que si yo les digo a ustedes, el berilio, ¿en dónde se ubica? ¿En qué periodo? En el 2. El potasio, ¿en qué periodo se ubica? En el 4. El hidrógeno, en el periodo 1, ¿verdad? Porque recuerden que son horizontales, ¿verdad? Entonces, ahora los verticales son las familias. Entonces, por ende, no se pueden confundir verticales, grupos o familias, horizontales, periodos. Y acá yo les pongo una actividad donde usted tiene que indicar el periodo en el que se ubican los siguientes elementos, tal como se los acaba de explicar. Entonces, si nos vamos al hierro, que es el primero, usted lo ubica acá, ¿verdad? Entonces usted dice, bueno, ¿en qué periodo está? Cuenta uno, 2, 3, en el periodo 4, ¿verdad? Entonces, esa es la idea de la actividad. Em, Ahora, lo que les mencionaba de los bloques, ¿verdad? ¿En cuál está? Si es representativo, si es transición o transición interna, ¿verdad? También para que lo consideremos. Aquí son ejemplos. Entonces vean que la actividad 3, por ejemplo, les hablan del yodo, que el símbolo es una I, o el aluminio, que es Al, y que por ejemplo en el caso del yodo, la familia son los halógenos, y que en el caso del aluminio, la familia son los terrios. En el caso del periodo es el 5 para el yodo, pero para el aluminio es el 3, y para el bloque en ambos son representativos. ¿Qué es lo que va a pasar, por ejemplo, con lutecio?
está por aquí. Se me hizo. Acá, el 71. ¿Tiene familia? No, pero sí tiene bloque, ¿verdad? Que es transición interna. ¿Tiene periodo? Sí, ¿verdad? Lo único que no va a contar en este caso es con familia, porque aplica con lo mismo, ¿verdad? Este es un bloque y este es otro bloque. No podemos decir, así está en toda esta familia, no. Pero para ellos sí van a tener esa familia, ¿verdad? Para que lo aclaremos. La actividad 4 es indicar el nombre al bloque que pertenecen, ¿verdad? Entonces, como les acabo de decir, lutecio pertenece a transición interna. Bromo, representativos. Entonces, esa es la idea que ustedes practiquen. Bueno, como parte de el estudio del átomo, que resulta que como los elementos se crean y son átomos de una misma clase, recordemos que entonces lo que son átomos que constituyen a la materia y que la materia es todo aquello que nos rodea. Existieron científicos que con el paso de los años fueron haciendo propuestas de cómo era ese modelo atómico. En el caso del primero, John Dalton, que era un científico que proponía que el átomo era una esfera rígida, como agarrar una esfera de boliche, y que no tenía partículas, que era rígida y demás. Bueno, ustedes ahí lo leyeron en el material. Después, Thomson básicamente explica que, bueno, vamos a conservar la idea de Dalton, pero tomemos en cuenta que va a tener incrustados partículas tanto positivas como negativas, y a eso le vamos a llamar electrones y protones. Entonces lo compara con un modelo de budín de pasas, o véanlo ustedes como un trozo de pastel con las chispitas que se les echan, ¿verdad? En ocasiones, y que esas chispitas o esos trozos en el pudín, las pasas pueden ser, son consideradas pues las cargas negativas y positivas, ¿verdad? Entonces, esa era la idea que proponía Thomson. Resulta que más adelante viene Rutherford y le dice, bueno, me parece muy acertada la idea de Dalton y de Thomson, pero yo agregaría que en el centro existe un núcleo. Y en el núcleo, o el núcleo va a estar conformado por protones y por neutrones. Y alrededor de una nube electrónica, que son estos aros que ustedes ven por acá, van a girar los electrones. Y entonces este electrón que vemos aquí pasa por aquí y está en constante movimiento, al igual que este. Bueno, entonces los electrones van a estar en constante movimiento. Más adelante viene Born y lo que le dice, sí, estoy de acuerdo con usted, pero propongo que el modelo sea por medio de órbitas o niveles, ¿verdad? Entonces, en un nivel ustedes van a ir encontrando los diferentes electrones que van a girar alrededor del núcleo del átomo. Y la misma historia similar a Rutherford. Lo que pasa es que este es un modelo de órbitas y este es un modelo planetario, que es totalmente diferente, porque al final también se le llama modelo planetario porque lo comparamos con el sistema solar, que en el caso del núcleo, que son los protones y los neutrones, sería en este caso el Sol, ¿verdad? Y que alrededor de este giran los electrones. Bueno, pero en el caso del sistema solar giran los planetas. Por eso se le llama modelo planetario. Y además, bueno, después de todos estos cuatro científicos que perdón, como los que más causaron auge en aquellos años, vienen los modelos de las teorías cuánticas, que ya ahí entra Broglie, Schrödinger y Heisenberg, proponiendo que el átomo se va a comportar de forma dual, tanto como onda como partícula, luego que básicamente hay una función de onda por medio de los electrones, que es lo que va a proponer Schrödinger, y al final que el átomo se comporta de forma con una incertidumbre que no se conoce. Entonces, han sido diferentes científicos que han propuesto pues diferentes teorías, y eso es como parte de lo que ustedes tienen que tener conocimiento, ¿verdad? Una pinceladita, digamos, de lo básico. Ahora bien, el átomo se conforma por diferentes partes. Bueno, lo que hablábamos, la nube electrónica, que es esa órbita que ustedes ven, tenemos los electrones, que son los que van a girar en esa nube. Tenemos los protones y los neutrones que van a conformar el centro del átomo y a su vez el núcleo. Resulta que más adelante para física ustedes tienen que saber que tanto un electrón como un protón y un neutrón tienen un valor en cuanto a su carga. Vean que la del neutrón y el protón es la misma porque están en el centro, ¿verdad? Y la del electrón es diferente, que es un valor de 9,10 por 10 a la menos 28. Los electrones poseen carga negativa, los protones poseen carga positiva y pues los neutrones tienen
carga neutra, ¿verdad? Entonces, para que lo consideren. Básicamente, cuando a nosotros nos hablan de que un átomo tiene carga, muchachos, cuando nos dice que tiene carga con signo positivo se va a llamar catión, cuando tiene carga con símbolo negativo se va a llamar anión. Usualmente, en matemáticas, cuando usted ve un símbolo de suma, de usted suma. Y cuando ve un símbolo de resta, pues usted resta. Pero en química, cuando nosotros veamos un símbolo negativo, más bien vamos a sumar. Y cuando veamos un símbolo positivo, vamos a restar. De forma tal que el que tenga el símbolo positivo se llame catión y de forma tal que el que tenga el símbolo negativo se llame anión. Y esto afecta única y exclusivamente a los electrones. Vamos a tomar en cuenta varios puntos. Primero, el número atómico, que fue lo que primero les dije, es el número que vamos a encontrar en tabla periódica en la parte de arriba, se representa con la letra Z. El número másico se representa con la letra A y es el número que vamos a encontrar en la parte de abajo. O mucho más fácil, reconocer que el que tiene mayor dígito es el número de masa porque es el número más grande y el que tiene menor dígito es el número atómico porque es el menor número en este caso, ¿verdad? Después tenemos los protones, que recordemos que es igual al número atómico, o sea, al mismo número de arriba. Y tenemos los electrones, que entonces al que hay que cuidar. Si no tiene carga, es neutro y es igual al número que siempre está arriba. Pero si tiene carga positiva, yo le voy a tener que restar y que si tiene carga negativa, yo le voy a tener que sumar. Los neutrones se calculan restándole el número de masa al número atómico, es decir, el número más grande por el número pequeño. En este caso se resta de esa manera para que lo tomemos en cuenta. Ahora bien, voy a darles un ejemplo. Vean esta actividad. En el primer ejemplo nos dan oxígeno. Si usted se va a tabla periódica, Z, recordemos que es el número que va a estar arriba, por lo tanto yo coloco un 8 porque es el número que tengo en tabla periódica en la parte de arriba. En la parte de abajo yo voy a encontrar un 16 o un 15,99 redondeado, ¿verdad? En este caso, esa va a ser la masa. Recordemos que P positivo o protones, va a ser igual siempre al número de arriba. Entonces va a ser igual en este caso a 8. Los electrones, ¿qué pasa aquí? Como hay una carga de -2, usualmente siempre va a ser al número, igual al número de arriba, pero como tengo carga, a ese número de arriba yo le voy a tener que sumar +2. ¿Verdad? Ahora, ¿de dónde sale esa carga? Esa carga se la da al ejercicio, se la da al profe, se la da al ejemplo, se la da al examen. Si el examen dice +5, +6, +2, +1, +3, esa carga siempre se la va a dar el ejercicio. Y los neutrones es restar el número de A menos Z, en este caso el número mayor, 16, menos el número menor, entonces 16 menos 8 me van a dar 8. ¿Cómo represento yo esta simbología? Arriba el número de masa, el número grande, es al revés, como lo encontramos en tabla periódica, ¿verdad? Porque en tabla periódica encuentro primero el número pequeño y abajo el grande. Aquí lo hacemos al revés, pongo abajo el pequeño, perdón, el grande y abajo el pequeño. Y a un ladito la carga. Vamos a ver el potasio y ocupo la colaboración de alguno para que me ayude. Resulta que Z es 19 y A es 39. ¿Cuántos serían los protones si P es igual a Z? 19. Correcto. ¿Y los electrones? ¿Tengo carga? No, tengo cero. Entonces, ¿cuántos serían los electrones? 19 también. Correcto. Si nos vamos a los neutrones, sería restar A menos Z, 39 menos 19. ¿Cuánto sería eso? 20. 20. Y entonces yo voy a agregar acá arriba 39, el símbolo del potasio es K, y abajo le voy a poner 19. Profe, ¿es necesario ponerle la carga? Si tiene carga, sí. Bueno, la carga es esto, -2, +2. Si no tiene, no le pongo nada, solo el número de masa arriba, el atómico abajo y el símbolo en el medio. Ahora nos vamos a ir al calcio. ¿Cuál sería el número atómico del calcio? Recordemos que el calcio en este caso entonces es Ca, ¿verdad? En tabla periódica. ¿Cuál sería el número atómico del calcio? Pero ahí se saca por lógica, si ustedes ven, porque le están dando un datito. 20, profe. 20, correcto. El número de masa, pues no lo puedo sacar de forma lógica, pero el número de masa es 40. Resulta que cuando yo calculo electrones, vea que aquí le están dando 18. ¿Por qué 18? Porque resulta que tengo una carga positiva. Recordemos que le tengo que restar ese 2 positivo.
a los electrones. Entonces, originalmente hubieran sido 20, pero como tengo esa carga, le tengo que restar, ¿verdad? Y los neutrones es la resta de A menos Z. En este caso, 40 menos 20 me van a dar 20. Y vea que aquí, precisamente, me lo está dando la simbología. 40 la masa, 20 el número atómico, y agrego el símbolo de la carga, que sería más 2, o 2 más, como usted lo quiera poner, es lo mismo. Y aquí, bueno, vienen las respuestas de la resolución de este ejercicio. ¿Dudas con esta parte? Ok, No, profe. qué dicha. Ahora hablamos de los isótopos. Si ustedes notan, ¿cuál es la diferencia? Veamos primero el zinc, que es ZN. ¿Qué diferencias ven ahí? ¿Qué diferencias pueden notar y qué semejanza hay entre los diferentes 4 Los elementos números, químicos? Ajá, pero ¿cuáles? Ambos, profe, ¿no? Ambos. Llevo el 30 en todos. los de arriba. Ok, vea que cambió el de arriba. Y entonces, ese de arriba, ¿qué sería? ¿Atómico o másico? El másico, profe. El másico, ¿verdad? Porque recordemos que el que tenga mayor número, en este caso mayor cifra, siempre va a ser el de la masa. Solo que yo ahí se los estoy dando al revés. Veamos el cobre. ¿Tiene la misma situación? Sí, ¿verdad? Y también el níquel, dicho sea de paso. Todos tienen el mismo número atómico. Recordemos que el número atómico es el menor, el más pequeño. Entonces vean, por ejemplo, zinc tiene 30 de número atómico, pero su masa tiene 63, 64, 65, 66. El caso del cobre tiene 29 para número atómico, pero su masa es 62, 63, 64, 65. En el caso del níquel, su número atómico es 28, pero su masa es 61, 62, 63, 64. ¿Qué pasa? ¿Cómo es un isótopo? Un isótopo es como una copia. Se mantiene el número atómico, o sea, el número más pequeño, en todas las copias que se creen, pero su número de masa va a cambiar. Entonces no va a ser el mismo. ¿Cómo reconozco un isótopo? Cuando se mantenga su número atómico, es decir, el número más pequeño, y varíe su número de masa, ¿verdad? Entonces, eso es un isótopo y es lo que les dice la teoría en la parte de arriba. Ahora, en la masa atómica, que es un promedio ponderado de las masas y de los porcentajes en los que se van a encontrar esos isótopos, porque entonces como existen copias, resulta que tengo que calcular la masa atómica promedio de un elemento químico. ¿Y cómo lo voy a hacer? Bueno, ese peso atómico o esa masa atómica promedio se calcula agarrando la masa del isótopo que me den multiplicado por el porcentaje de ese isótopo. Y el porcentaje del isótopo usualmente siempre me lo dan. Y al igual que la masa también. Por ejemplo, el material les comparte estos dos ejemplos. Primero tenemos a los isótopos del carbono que son 12, 13 y 14. Eso es lo que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Tenemos estos tres isótopos. Dice que para el isótopo carbono 12, su masa es 12 y su porcentaje es 98.03. Entonces, yo voy a multiplicar su masa por el porcentaje de abundancia y le voy a sumar el segundo isótopo, que es carbono 13, es decir, le voy a sumar 13.03003, perdón, por 1.02 y le voy a sumar la masa del tercer isótopo de carbono 14, que sería 14.003 por 0.05. Y es este procedimiento que tenemos acá y lo voy a dividir entre 100 porque es un promedio de los tres, ¿verdad? Y entonces me va a dar 12.01. ¿Qué es UMA para el que leyó? Que me cuente qué significa. Resulta que UMA significa unidades de masa atómica, ¿verdad? Y son detallitos que usualmente uno no lee. Eso es lo que significa. Y esas son las siglas cuando yo tengo que dar la respuesta de un resultado. Y lo que representa es unidades de masa atómica. Eso es todo, ¿verdad? Ahora bien, en el caso del segundo, vean el ejemplo que es más sencillo, porque solamente tiene dos isótopos, cloro 35 y cloro 37. Hago lo mismo, agarro su masa, lo multiplico por el porcentaje de abundancia, lo sumo a esa masa y a ese porcentaje de abundancia y lo divido entre 100. Ahora, el mínimo para poder hacer esta operación son dos isótopos. Máximo pueden ser tres o más, ¿verdad? Para poder calcularlo. Vean que cuando lo hago entre
agarrando los dos datos y dividiéndolo entre 100, esa suma va a ser de 35.46 unidades de masa atómica. Es un procedimiento muy sencillo, pero a veces uno se complica mucho. Entonces tengan cuidado porque siempre se lee de esta manera. Les dan la masa, el porcentaje, la masa, el porcentaje, la masa, el porcentaje. Y por cierto, aquí viene un ejercicio. Entonces vean que viene, determina la masa atómica para el boro. Entonces su masa por el porcentaje, su masa por el porcentaje, sumando ambos datos y lo dividan entre 100, ¿verdad? Es algo muy, muy sencillo. Resulta que otro de los temas que ustedes van a ver dentro del contenido son las propiedades periódicas con las que cuentan los elementos químicos. Y esas son el radioatómico, el radioiónico, la electronegatividad, la energía de ionización. Y después viene por ahí lo que es la afinidad electrónica. Pero más allá de reconocer el concepto, lo que ustedes deberían reconocer más que todo es la forma de interpretarlos en tabla periódica. Y es que tiene una particularidad de cómo reconocerlos en tabla periódica. Y es muy, pues sencillo, pero tiene su maña. Y es lo que vamos a estudiar en este momento. El radio atómico, chicos, va a aumentar de derecha a izquierda. Y va a aumentar de arriba hacia abajo. Entonces, si a mí me dicen que el radio atómico aumenta de arriba hacia abajo y yo le pregunto a alguno de ustedes, tengo el litio y tengo rubidio, que es Rb, y litio es Li, ¿quién va a tener el mayor radio atómico entre estos dos, entre el litio y el rubidio? Si aumenta hacia abajo, ¿quién tendría mayor radio atómico? El rubidio, profe. Correcto. Ahora, si yo les pregunto, por ejemplo, del silicio y el sodio, que es Na, lo mismo, se aumenta de derecha a izquierda, entonces entre más a la izquierda esté, mayor radio atómico va a tener, en este caso el sodio. Ahora, si yo les pregunto, ¿quién va a tener menor radio atómico? Pues es lo contrario, ¿verdad? Se aumenta de arriba hacia abajo, pues sería lo contrario, va a disminuir de abajo hacia arriba. Entonces, en el caso anterior, el litio sería quien tenga menor radio atómico. Y en el caso de este ejercicio, entonces, el silicio sería el que tenga menor radio atómico, ¿verdad? Ahora bien, la energía de ionización, la afinidad electrónica y la electronegatividad van a aumentar de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. Si usted es bueno asociando, y se aprende solo el radio atómico, ojo, si usted aprende solo el radio atómico, sabe que aumenta de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo, ¿verdad? Y que la forma en que es menor es de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. Y si usted analiza de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha, entonces va a acordarse que así es como crece la energía de ionización, la afinidad electrónica y la electronegatividad. Y que para efectos de cuando me pregunten quién tiene menor energía de ionización, menor afinidad electrónica y menor electronegatividad, el comportamiento va a ser el del radio atómico, porque entonces va a ser la viceversa, va a disminuir de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. Yo sé que les hice ahí como un circuito, pero realmente esto es muy práctico, chiquillos. Entonces, con que ustedes sepan que la energía de ionización, la afinidad y la electronegatividad aumentan de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha, y en cambio el radio atómico es lo contrario, van a tener la parte de lo cuando aumenta, pero disminuye, es el efecto contrario. Entonces, realmente esto es muy práctico. Vean que entonces, a la hora, por ejemplo, hacer un ejercicio, yo les digo, tengo litio, potasio, carbono y aluminio. Entonces, vamos a analizar litio y potasio. Litio está aquí, potasio está aquí. Si me piden mayor radio atómico, ¿quién va a tener mayor radio atómico? Potasio, porque está más abajo. Si me preguntaran quién tiene menor radio atómico, el litio, porque es lo contrario, ¿verdad? Y esa es la idea, que usted practique con el menor y el mayor. Y aquí vamos a encontrar afinidad electrónica,
radioatómico, energía de ionización y los radios atómicos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que cambia el grupo de elementos químicos que le den, ¿verdad? Para que lo tomemos en cuenta. No sé si hay dudas con esta parte. Ok. Profe, Después, dígame. disculpe, para el caso de esto, por ejemplo, cuando dan varios elementos y hay unos arriba, unos abajo, uno un poco más a derecha, izquierda, es como ir siguiendo una secuencia del que va alejándose más o el que va acercándose más, como para hacer o sea, el aproximado del aumento de lo que sea que están pidiendo. O sea, Ok. cuando no necesariamente son de un solo grupo, por decirlo así, que piden varios de distintos Ajá. grupos. Vamos a ver. Sí, que estén mezclados. Ajá, exactamente, digamos, entre diferentes grupos y distintos periodos, o sea, que Ujú, no estén así como en fila, un solo grupo, que sea fácil de identificar, digámoslo así, sino que ujú. estén así como mezclados. Vean, por ejemplo, afinidad electrónica del litio, el potasio, el carbono y el aluminio, que es lo que estamos hablando. No están lineales porque no están lineales. Entonces, ¿qué hago yo? Bueno, voy y busco litio, busco potasio. Ya hablamos de que están en la misma línea, ¿verdad? En la misma familia. Entonces, con ellos no hay problema. ¿Quién va a tener mayor afinidad entre el litio y el potasio? ¿Verdad? Ahora, ojo, usted lo saca por lógica. En este caso, si le están preguntando mayor y usted está viendo el litio y el potasio, aquí ¿quién tiene mayor? Sería el potasio, ¿verdad? Entonces usted dice, hasta el momento es el potasio. Luego haces la comparación. Ahora tengo el potasio y el carbono, pero es que están totalmente diferentes. No me sirve, que es lo que tal vez usted decía, porque tengo en el periodo 2 al carbono y en el periodo eh, 4 al potasio, entonces no lo puedo hacer de esa manera. Si me voy al aluminio, tengo al aluminio acá y al carbono acá. Entonces, aquí sí puedo aplicar lo de entre más abajo, mayor radioatómico. Entonces, vea, por ejemplo, que tengo el calcio acá, pero más abajo tengo al aluminio. No importa que no sean de la misma familia, pero en este caso tengo carbono acá y aluminio acá. ¿Quién tendría mayor radioatómico? Porque van hacia abajo. Entonces, el aluminio va aumentando. Entonces, en este caso, los que tienen mayor radioatómico son potasio y aluminio, de acuerdo al comportamiento, ¿verdad? Aquí, como le decía, queda en la misma familia, que es litio y potasio, pero aquí no, porque está carbono y aluminio. Pero ¿quién está más abajo? Aluminio, por tanto, el aluminio va a tener mayor radioatómico. Y era tal vez lo que la duda del compañero, ¿verdad? Y lo vamos a encontrar también en radioatómico, el comportamiento es parecido, la energía de ionización es parecido, pero la idea es que ustedes lo analicen. No sé si te queda claro. Profe, Dime. bueno, no, es que no he revisado todavía la tarea, no tengo chance, pero en la tarea viene algo así parecido. Es que digamos, como ahí que dice afinidad electrónica, y bueno, aparecen esos grupos, ¿verdad? Ahí son uno, dos, tres, cuatro. Y Ujú. dice menor, entonces ahí lo que habría que poner es el que tiene menor, solo Ajá. uno, Es entre que si hay todos dos, esos. usted pone dos, ¿verdad? Dependiendo del caso. Ujú. Ahora, si usted va y compara, porque me quedaba potasio y aluminio, vamos a comparar. Tengo el potasio aquí y el aluminio aquí. ¿Quién tiene mayor radioatómico entre ellos dos? Porque es ir como descartando, ¿verdad? Vean que el aluminio está aquí y el potasio está aquí. ¿Quién estaría más abajo según el crecimiento del radioatómico? El potasio, profe. El potasio. Entonces, cuando yo descarto, ya me doy cuenta que el que tiene mayor radioatómico es el potasio. Pero la idea es ir como comparando. Entonces, por eso el compañero, bueno, por dicha hizo la consulta y de esa manera usted lo va a ir comparando. Si les pusieran boro y, por ejemplo, estroncio, usted se va a dar cuenta que entonces el estroncio está aquí y vean que no están en el mismo grupo, pero entre más abajo, mayor radioatómico, ¿verdad? Entonces, el estroncio definitivamente es el que va a tener mayor radioatómico. Cuentan también los del centro, ¿verdad? Por aquellos si les llegan a poner. No sé si ya agarraron la idea. Al menos yo sí, profe, por eso era lo que le preguntaba, porque vienen 5 elementos y para un caso hay Ujú. que ordenarlos de menor a mayor y para otro caso de viceversa. Pero Ajá, digamos, hay un caso, digamos, sí, agarro hacia la derecha, pero después agarro para arriba, hace otro quiebre a la izquierda, entonces en eso va, entonces era ajá. lo que estaba un poco confundido. Pues estoy Ah, más o sí, no, menos. no. No, no, pero ya con esta explicación ya. Yo creo que yo hice esa tarea. Ahora reviso a ver fui yo, si fui yo. Y yo les ayudo un poquito. Este,
Pero realmente es eso, nada más jugar con la posición en donde se encuentra el elemento químico y saber si tiene mayor radio atómico o menor radio atómico, si aumenta de izquierda a derecha o derecha a izquierda, ¿verdad? En el caso de derecha a izquierda, recuerden que es el radio atómico. Si es de izquierda a derecha, va a ser la energía, la afinidad o la electronegatividad. Entonces, nada más es eso, como tomarlo en cuenta. Es bastante práctico realmente. Ahora bien, bueno, aquí viene un ejercicio para que ustedes lo realicen, ¿verdad? Y lo practiquen. Y de este texto que les doy, lo que les puedo decir que un compuesto químico se une uniendo dos elementos químicos, ¿verdad? Es lo que les puedo decir, que un compuesto químico va a ser la unión de dos elementos. Si por ejemplo yo junto calcio con oxígeno, formo óxido de calcio. Si yo formo hidrógeno con oxígeno, formo un hidróxido. Si yo uno cloro con sodio, formo cloruro de sodio. Entonces es eso, la unión de dos elementos me conforman a un compuesto. Pero resulta que para los compuestos, más adelante vamos a tener que reconocer números de oxidación. ¿Por qué? ¿Y a dónde van a estar esos números de oxidación? De antemano les digo que esos números de oxidación están en esta tabla que yo les doy. Y antes de explicarles lo anterior, prefiero decirles de una vez que, por ejemplo, en la primera fila, ustedes ven que la mayoría de elementos químicos pues están en el grupo 1, por lo tanto tienen valencia o número de oxidación 1. Los que están en el grupo 2 pues tienen valencia 2, si ustedes lo ven en la gran mayoría. Los que están en la familia 3 van a tener la valencia de la primera familia junto con la familia 3 en su gran mayoría. Cuando llegamos a la familia 4, perdón, cuando llegamos a la familia 4, la mayoría van a tener valencia de la familia 2 y de la familia 4. Y cuando llegamos a la familia 5, se nos hizo un desmadre, porque la mayoría va a tener valencia de la familia o 1 o 3 o 5, ¿verdad? Esto es como muy, como son técnicas como para que se lo aprendan, chicos, pero no siempre va a ser así, porque van a haber excepciones como el nitrógeno que tiene valencia más 2 o un 4, y se supone que estaríamos trabajando con las valencias impares, pero vean que el nitrógeno no cumple con ese requisito. Por aquí el azufre no cumple con ese requisito, al igual que el selenio, el teluro. Entonces, no nos podemos guiar por eso. Yo les diría que a partir de la familia 5 cambia un toque y que los del centro cambian totalmente también. Pero esta lista, o por lo menos estos números de oxidación, usted los debe manejar ahí como en una tarjetita o un apunte, ¿verdad? Porque la idea es que usted lo tenga y eso le va a ayudar bastante. Entonces, para que lo tome en cuenta. Esta tabla es válida que usted la tenga. De esta misma tabla les digo que si ustedes notan, aquí se forma una escalerita, ¿verdad? Y que entonces lo que son boro, silicio, germanio, arsénico, antimonio y telurio forman lo que es los metaloides y forman una especie de escalera, ¿verdad? Em, y en este caso, lo que ustedes tienen que reconocer es que se forma una escalera. Yo sé que es difícil de identificarla, ¿verdad? Pero esa escalerita que se va a formar entre esos diferentes elementos químicos me van a permitir distinguir a mí los elementos que son no metales y los que son metales. Entonces, por ejemplo, yo les decía esto, que el boro, que el silicio, que el germanio, que el arsénico, que el antimonio y que el telurio van a formarme, bueno, en ocasiones también el polono y el estato me van a formar, balón acá abajo, ¿verdad? Al cierre de la escalera, me van a formar como esa distinción de esa escalerita y yo voy a reconocer entonces que todos después de esta escalera que están de este lado, son no metales, todos a mi derecha, después de la formación de esa escalera, y que todos los que tengo hacia mi izquierda van a ser elementos metálicos. Entonces, vean que todos estos, en su gran mayoría, son metales. Son menor cantidad los no metales, y los metaloides son contados con las manos, ¿verdad? Entonces, consejo, apréndase los metaloides, pase la línea, recuerde que usted hace esto. Y entonces, si se los aprende, pasa la línea, se va a acordar que aquí están los no metales, los metaloides que están en el medio de la escalera y todo lo demás son metales. Eso es como una técnica para que recuerden cuáles son. Ahora bien, como les mencionaba, acá la idea de reconocer estos números de oxidación es porque hay que hacer una fórmula química, ¿verdad? Y que este es el primer punto de la tarea, si no me equivoco.
Reconozcamos primero que para formar una fórmula química, valga la redundancia, tengo que tener en cuenta un catión y un anión. Y siempre va el catión seguido de un anión. ¿Qué quiere decir? Que no puedo cruzar dos números positivos y dos números negativos. Tiene que ser positivo o negativo para poder formar o por lo menos para poder estructurar esa fórmula química. Entonces, en el caso del calcio, estamos trabajando 2 más, ¿verdad? Que es un catión. Y en el caso del cloro, tiene una valencia -1. Entonces, hacemos el cruce. ¿Qué quiere decir el cruce? Que el 2 del calcio se lo va a pasar al cloro y el 1 del cloro se lo va a pasar al calcio. Pero como es un 1, en química no se cuenta. Y entonces se lee cloruro de calcio por el momento. Más adelante ustedes en el curso van a saber que si tiene más de un número de oxidación, este se va a tener que nombrar con este número de oxidación. Pero ahorita, como estamos empezando el tema, yo se los digo, pero ustedes no tienen que saber esto, que se llama cloruro de calcio, ¿verdad? Tan siquiera. Solo es formar esa fórmula química. Después vean que nos dan hierro con valencia 2 positivo y el oxígeno con valencia 2 negativo. Era lo que les decía, tengo que tener un catión y un anión, uno positivo y uno negativo. Los cruzo. Y cuando los cruzo, vean que me queda 2 y 2. Verifico si puedo simplificar considerando esos 4 puntos que le dan en ese cuadrito morado. ¿Puedo simplificar? Sí, porque los dos son pares. Entonces simplifico y me queda óxido de hierro. No feo, ¿verdad? Por aquello. Me queda óxido de hierro. Y después me dan, ojo, cuando me dan un compuesto como tal dentro de un paréntesis, este se toma solamente como uno de forma individual. ¿Qué quiere decir? Que ese OH significa hidróxido y el número de oxidación de ese hidróxido va a ser -1. En el caso del calcio va a ser +2. Cuando hago el intercambio, ese 1 se elimina y le queda el 2 al hidróxido. Entonces se va a llamar hidróxido de calcio 2. Bueno, si tuviera más de un número de oxidación, que más adelante ustedes lo van a ver. Si no me equivoco, no, en este caso. Pero eso es parte de lo que viene más adelante. Después tenemos al sulfuro, bueno, al azufre junto al hierro, y el hierro tiene valencia 3 y el azufre tiene valencia 2. Hago el intercambio, al hierro le queda el 2 y al azufre le queda el 3. Entonces se llama sulfuro de hierro, ¿verdad? Y en este caso sulfuro de hierro 3, porque el hierro tiene más de un número de oxidación, que es lo que les menciono, que más adelante en el curso lo van a entender. Yo creo que es la próxima clase, la que sigue. Ok, aquí la actividad 7 es básicamente hacer un intercambio de números de oxidación y ver cómo queda la fórmula. Y hay un asunto, y déjenme ver, no, todo está bien. Pueden visualizar un momentito esto y hacer el cruce brevemente para que practiquen esto porque me interesa para la tarea. Entonces, les voy a dar unos minutitos aquí para que visualicen, o sea, haciéndolo mentalmente, cómo quedarían esas fórmulas químicas. Ok, cuéntame en el caso del primero cómo quedaría. CO2 y la S sola, profe. Correcto, y en el segundo, I2 y O7. ujú, tercero, NI y H2.
Ujú. ¿Y el que sigue? Sin ningún número, profe. Correcto, ¿verdad? Entonces, consideremos eso. Ya, pues, como les digo, es un tema de lógica, pero hay que tener mucho cuidado y dependiendo de los que le den, pues, para tener éxito en esto, ¿verdad? Es muy sencillo. Pero aquí viene un poquito de dolor de cabeza para los que matemáticamente les cuesta un poquillo. No lo vean difícil, realmente es fácil. Vean, resulta que no siempre nos van a dar el número de oxidación. Y hay básicamente dos casos, que es cuando la carga es neta, igual a cero, o cuando la carga es neta, diferente de cero. Vean, cuando me dan la carga neta y tengo dos elementos químicos y la carga neta es igual a cero, pues tengo que igualar a cero. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Me van a dar un símbolo químico con el subíndice o ambos con subíndice, pero uno de ellos no tiene carga, perdón, no tiene número de oxidación. Entonces no puedo calcular o saber el número de oxidación de ese elemento y la idea es que yo lo iguale a cero para poder calcularlo. Entonces, en el caso de la izquierda, en el caso del ALO, ustedes tienen por ahí que es óxido de aluminio. Vean que me están dando subíndice 2, pero no me están dando el número de oxidación. Entonces yo voy a decir 2 por 1, 2x, ¿verdad? Porque no conozco ese valor de x. Y 3 por menos 2 o menos 2 por 3 es igual a menos 6. Entonces, 2x menos 6 es igual a 0. Yo lo voy a igualar. Y, ¿verdad? En este caso, entonces, 6 entre 2, ¿verdad? Para hacer esa suma algebraica, bueno, esa operación algebraica, 6 entre 2 me da igual a 3. Entonces, ese 3 sería el número de oxidación que yo estoy calculando. En el caso de una carga neta, cuando tengo tres elementos químicos, que es el que está en la parte inferior, me están diciendo que, bueno, tengo el número de oxidación de los dos que están a los lados, pero no el del centro. Entonces lo postulo como una suma algebraica donde voy a considerar que 2 por 1, en este caso va a ser 2, y que en el caso de este de acá del centro, pues solamente tengo un número de oxidación y tengo un subíndice 1 que no visualizo, pero que está ahí. Entonces 1 por 1, pues 1x, menos, bueno, en este caso. 2, bueno, menos 2 por 3 o 3 por menos 2 que me va a dar igual a 6, a menos 6. Cuando hago esto, ¿verdad? Recordemos que estoy igualando diferente a cero. Entonces, hago la suma algebraica y en este caso, y divido, ¿verdad? Entonces, 6 entre 2 al final de cuentas, lo que me va a dar es 3, ¿verdad? Y lo mismo para el final. Entonces, no es complicado, usualmente no se pide esto en el curso, ¿verdad? Para que ustedes lo sepan, pero es para que sea de conocimiento de ustedes. Usualmente no se solicita, pero para que lo conozcan. Ahora bien, ¿cómo vamos a hablar de los enlaces? Resulta que cuando yo formo un compuesto, ¿cómo se formaba un compuesto? ¿Quién se acuerda? Yo lo dije ahora como que había un texto grandísimo y solo nos interesaba saber dos cosas. La unión de dos o más elementos, profe. Ajá, correcto, la unión de dos o más elementos. Solamente son dos, pero entonces en este caso yo tengo que saber que cuando dos elementos se unen para formarme un compuesto, resulta que tengo que saber que los enlaces que forman ese compuesto tienen un nombre. Y dice que sí tienen, primero, reconocer que cada elemento químico que va a formar a un enlace tiene un valor. Entonces, ¿qué quiere decir con que tiene un valor? Voy a esto. Aquí hay una tabla y cada símbolo tiene un valor de electronegatividad. Y mediante este valor de electronegatividad, yo me voy a dar cuenta cómo clasificar ese enlace. Vean que aquí todos tienen su valor de electronegatividad. Consejo, usted puede imprimir esta tablita, puede imprimir la tabla con los números de oxidación, y es un material que usted puede tener ahí para la elaboración de tareas, autoevaluaciones, etcétera, a mano que le van a ayudar a resolver o a estudiar, ¿verdad? Ahora, lo que les mencionaba. Si la diferencia de esa resta con los dos símbolos que me están dando es mayor a 1,7, el enlace se va a llamar enlace iónico, siempre y cuando si es mayor a 1,7.
Entonces, en este caso, yo tengo que saber cuánto valor tiene sodio y cuánto valor tiene cloro. Y yo los voy a buscar en la tabla. Y resulta que entonces el sodio dice que tiene número 0.9 y que el cloro tiene 3.0. Muchachos, yo no puedo restar un número menor a un número mayor porque me va a dar un número negativo. Puedo, sí, y aplicar el valor absoluto también, pero el idóneo siempre es mayor, le resto al menor. 3.0 le quito a 0.9, me va a dar 2.1. Y dice la regla para la clasificación de enlaces que si esto es mayor a 1.7, ese enlace se llamaría iónico porque el resultado de esa diferencia es 2.1. Ahora, ¿qué está pasando? Básicamente es que una carga positiva cation y entre otra carga negativa anión hay una transferencia de electrones. Y siempre ocurre entre un metal y un no metal. También es otra de las características con las cuales yo puedo distinguir a un enlace iónico. Pero también existe la clasificación de un enlace covalente polar. ¿Cómo reconozco yo un enlace covalente polar? Porque la diferencia está entre 0.5, perdón, y 1.7. ¿Qué quiere decir? Que el resultado tiene que ser menor a 1.6 y mayor a 0.5 para poder hablar, bueno, menor a 1.7, perdón, para poder hablar de un enlace covalente polar. Y también tengo al enlace covalente no polar. Y esto pasa cuando la diferencia es menor a 0.5, ¿verdad? Y eso usualmente pasa cuando está repetido en este caso, el elemento químico. Por ejemplo, aquí esto se lee como cloro 2, ¿verdad? En este ejemplo. Porque entonces resto cloro con la carga del cloro, perdón, la electronegatividad del cloro, y si usted resta le va a dar cero. Entonces, simple y sencillamente es una diferencia menor a 0.5, es un enlace covalente no polar. Pero también se reconoce, como les digo, cuando se da dos veces, o sea, los átomos me van a indicar que hay dos veces ese símbolo. Y si se puede formar un enlace entre el mismo símbolo, ¿verdad? Entonces sería un enlace covalente no polar. Y era lo que les quería mencionar. Hay tres conceptos importantes. Moléculas. Las moléculas son las formaciones de compuestos que por su tipo de enlace covalente permanecen juntas. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo una molécula de H2O y una molécula de NH3, amoníaco y agua. Más adelante ustedes van a reconocer todos sus nombres, tanto en química nivelatoria como en química 1 y demás, ¿verdad? A los iones se les llama o cationes o aniones, o sea, carga positiva o carga negativa. Y aquí yo puedo, por ejemplo, ver que en el carbonato de calcio, CO3 es carbonato y Ca es calcio, se disocia en dos de calcio, dos carga positiva de calcio y dos carga negativa, o sea, de un anión de carbonato. Esto es el numerito de oxidación que yo les mencionaba a ustedes que tiene cada elemento químico. Y esto es un compuesto y esto es lo que usted va a hacer en el curso, ¿verdad? Reconocer los números de oxidación, intercambiar una fórmula química, que es lo que estábamos haciendo al puro inicio. Y finalmente a los átomos se les llama la cantidad individual de cada elemento. Por ejemplo, si nosotros vamos al sulfato de amonio, amonio es NH4, vean que entonces este número que tengo aquí afuera en paréntesis sí me afecta a lo que tengo aquí adentro, porque 2 por 4 serían 8 átomos de hidrógeno y 2 por 1, porque aquí tengo un imaginario de nitrógeno, serían 2 de nitrógeno. Si me voy a este 4 delante del oxígeno, serían 4 por 1, 4 átomos de oxígeno, pero no me afecta el azufre. ¿Por qué no me afecta el azufre? Porque no tengo un número delante del azufre, solamente es uno solo como tal. Entonces los átomos son las cantidades de em, los átomos van a ser la cantidad de números que van a representar a cada elemento químico, ¿verdad? Y por lo general se representa con el subíndice para poder identificarlo. Entonces aquí, por ejemplo, yo les doy estos ejercicios. Recuerden que mayor a 1.7 es enlace iónico. Si está entre 0.5 y 1.7 se llama enlace covalente polar. Y que si es menor a 0.5 se llama enlace covalente no polar. Por ejemplo, en el caso del óxido de estroncio,
3.5 ¿de quién? Bueno, voy y lo busco. Entonces, primero el oxígeno, perdón, 3.5. El estroncio tiene 1.0. Entonces, el resto 3.5 a 1.0 me va a dar 2.5. Es mayor a 1.7, es enlace iónico. Lo que les mencionaba, muchachos, ven acá, nitrógeno 2, yodo 2. Este es un enlace covalente no polar porque yo automáticamente reconozco que la diferencia entre ambos va a ser menor a 0.5. Porque si yo resto dos veces esto y es menor a 0.5, por lo tanto es enlace covalente no polar. O cuando reconozca que este átomo está en dos veces, ¿verdad? Únicamente, repitiendo ese elemento. Entonces, por lo tanto, es no polar. No sé si hay dudas en esta parte. Ok. Llegamos al cierre de contenido y el cierre de contenido nos viene a hablar de lo que es la masa molar, los números de Avogadro, la masa, los moles, la partícula, y ahí es donde la gran mayoría se le hace un circuito. Pero es algo muy sencillo. Sepa que usted no puede pasar de masa a partículas de manera directa. Sí puede pasar de masa a moles y de moles a partículas, pero primero entonces divide, luego multiplica, o viceversa, primero multiplica y luego divide. Pero esto depende de la posición y básicamente son factores de conversión que usted va a tener que tomar en cuenta. Ahora, existe un único número de Avogadro que no cambia, que es 6.022 por 10 a la 23, y eso me sirve a mí para calcular partículas o moléculas, nada más, ¿verdad? Ahora, las partículas se dividen en moles, en iones y en átomos, que es lo que vamos a estudiar a continuación. Vean esto. Dice, ejemplo 1. Usted tiene 230 gramos de amoníaco con una masa molar. El ejercicio te puede dar la masa molar. Si no te da el ejercicio, la masa molar, usted la puede calcular. ¿Cómo vas a calcular la masa molar? Vas a calcular este subíndice 3 por 1 de hidrógeno. Entonces usted multiplica el número, el subíndice, que es 3, por la masa del hidrógeno. ¿Dónde averiguaba usted el número de masa del elemento? En la parte baja de la tabla periódica. Entonces el hidrógeno tiene 1. 3 por 1, 3. Y el nitrógeno, usted lo va a buscar en tabla periódica. Y entonces, este tiene 3, el nitrógeno tendría 14, ¿verdad? Y como solo tengo un átomo de nitrógeno, 14 más 3 me suman 17 gramos mol. De ahí saco la masa molar. Si no se la dan, esta es la manera en que lo calculo, multiplicando el subíndice por la cantidad de átomos, que era lo que acabamos de ver. Si no se la dan, si sí se la dan, siempre le dicen masa molar, entonces ya usted no la saca. La masa molar de este compuesto es 17.0. Le dice que determine la cantidad de moléculas en esa cantidad de masa. Ojo, yo conozco que tengo 230 gramos de amoníaco y conozco que tengo 17 gramos de la masa molar. Lo mismo que la tutoría 2. Gramos se cancelan con gramos. Y un mol, ojo aquí, a mí me gusta que ustedes identifiquen las cosas en sí. Este es mi compuesto amoníaco. ¿Cuántos moles me voy a dar cuenta cuando me están dando el compuesto? Aquí va a haber un número adelante. Y este número, bueno, aquí, este número me va a decir cuánto es la cantidad de moles. En este caso es un mol, porque tengo un mono imaginario. Pero aquí, si existiera un 5, serían 5 moles, ¿verdad? Si existiera un 6, son 6 moles, para que lo tomen en cuenta. Entonces, aquí yo tengo un mol. Y como lo que yo quiero averiguar son moles, la palabra mol va a ir arriba y automáticamente yo me voy a dar cuenta que aquí hay un mol. Entonces, ojo, gramos lo cancelo con gramos y arriba un mol. Como yo quiero el resultado en moles, esto es lo que yo voy a colocar arriba, ¿verdad? Entonces cancelo gramos con gramos y arriba obtengo moles. Listo, ¿cuánto me da eso? Bueno, multiplico 230 por 1 y lo divido entre 17. Me da 13.5 mol. Listo, ya tengo los moles. Resulta que ahora yo tengo que averiguar la cantidad de moléculas. ¿Cómo averiguo yo la cantidad de moléculas? Ok, tengo 13.5 moles. Y entonces, en un mol, porque es lo que tengo de amoníaco, ¿verdad? Tengo 6.022 por 10 a la 23 moléculas. ¿De dónde saco este número? Del número de Avogadro. Porque cuando a mí me digan moléculas, yo siempre voy a utilizar ese número, 6.022 por 10 a la 23, para poder averiguarlas. Y entonces, multiplicando 13.5, cancelándolo con un mol y multiplicándolo por 6.022 por 10 a la 23, dividiéndolo entre 1,
me va a dar 8.15 por 10 a la 24 moléculas. Y listo, ya hice el procedimiento. Ahora, si me preguntaran iones, tengo, recuerden que es la cantidad individual, 3 de hidrógeno y 1 de nitrógeno, por lo tanto son 4 iones. Y multiplico las moléculas por 4, porque son 4 iones. Y esa cantidad de iones es de 3.26 por 10 a la 25. Si me preguntaran iones, les preguntan iones. Usualmente no, pero es para que ustedes lo reconozcan. Ahora bien, el segundo ejemplo les dice a ustedes, usted tiene 8.25 por 10 a la 24 moléculas de agua, cuya masa molar es de 18.0 gramos mol. Entonces ya no tengo que calcular la masa molar porque ya me la dan. ¿Ok? Determine la cantidad presente de la masa. Pregunta, ¿cuántos moles tengo de agua? Bueno, profe. 1. Entonces, ojo, primero empiezo por moléculas. ¿Con cuántas moléculas puedo cancelar? De ahí con solo 6.022 por 10 a la 23. Y como quiero moles, entonces arriba coloco un mol. Vean que es el paso contrario al anterior. Ahora, cancelo moléculas con moléculas y multiplico ese 8.25 por 10 a la 24 por 1 y lo divido entre ese número de Avogadro, me va a dar 13.7 mol, que es parecido al anterior. Ya ahora tengo los moles. Y en un mol, ¿cuántos gramos de agua tengo? 18. Entonces ahí puedo cancelar moles, multiplico los moles por el dato de los gramos y obtengo los gramos de la masa, que serían 247. Véanlo que es al revés. Aquí yo calculo la masa, pero aquí me lo estaban dando. Véanlo de esta manera. Entonces, por eso yo ya no lo calculo. Ahora, después, antes tenía los moles. Aquí yo calculé los moles a partir de la masa. Es lo contrario. Aquí calculé moléculas. De las moléculas yo partí para hacer el proceso inverso. Entonces no hay manera de confundirse. Es un proceso lineal, ¿verdad? Tengan cuidado con eso. Ejemplo, ahora hay diferentes, ¿verdad? No siempre te van a pedir moles o en esa forma lineal, pero la relación pues es direccional en ese caso. Ejemplo de cálculo de moles. ¿Cuántas, cuántos moles de oxígeno se requieren para producir 586 moles de agua? Ok, empecemos. ¿Cuántos moles de hidrógeno tengo? Según esa reacción química. Tengo 2 de hidrógeno. Balón aquí. 2 moles de hidrógeno. Y de oxígeno, 1 mol. Y de agua, 2 moles, porque esto es agua, H2O, ¿verdad? Ahora, tengo la cantidad conocida, 586 moles de agua. ¿Cuántos moles de oxígeno? Me están preguntando por los oxígenos. Entonces, tengo que cancelarlo, pues lógicamente con moles de agua. Entonces, 586 moles de agua. Ahora, ¿por qué arriba voy a colocar un mol de oxígeno? Porque requiero saber la cantidad de moles de oxígeno que se producen a partir de esto. Entonces, moles de agua se cancelan con 2 moles de agua, ¿verdad? Y lo multiplico por un mol de oxígeno. Ahora, un mol de oxígeno, ¿verdad? 586 por un mol de oxígeno dividido entre 2 me va a dar 293 moles de oxígeno. Porque eso es lo que yo quiero saber, la cantidad de moles de oxígeno, ¿verdad? ¿De dónde agarro yo la cantidad de moles? De aquí, delante de cada compuesto. Por eso aquí ustedes, ¿pero dónde agarro los 2 moles de agua? De aquí, 2 moles de agua. Y aquí ya le estaban dando otros 586. Es una cantidad que me dan y una cantidad que yo asumo y una cantidad a la que yo quiero llegar. Véanlo de esta manera. Entonces, los moles se cancelan con moles y la cantidad que yo deseo calcular en moles. Al final de cuentas, ven que todo queda en moles, pero es eso, saber interpretar. Después dice, determina la cantidad en gramos de aluminio que hay presentes en 4,30 moles de aluminio. Vamos a lo mismo. No me están diciendo cuántos de aluminio, por lo tanto solo hay uno. Un mol de aluminio es igual a 26.98. No se los da el ejercicio. Usted lo calcula como yo le expliqué. Una vez que usted lo calcula, entonces, un mol tiene tantos gramos. ¿Cuántos? 26.98. Entonces, ese dato en moles que me dan, yo lo multiplico por la masa que averigüé y lo divido entre el único mol de aluminio que tengo.
y me va a dar 116 gramos de aluminio. Y aquí vienen una serie de ejercicios con los cuales ustedes pueden practicar. Vean que cuando yo les doy hierro es igual a 55.8 unidades de masa atómica, esa es la masa. Cuando les doy 6.022 por 10 a la 23 es el número de Avogadro. Para algo se los estoy dando, ¿verdad? En el ejercicio. Entonces, tómenlo en cuenta. Realmente son ejercicios sencillos. Y esto es lo de la tutoría del día de hoy. ¿Dudas? Es de pura práctica. Yo sé que les suena raro de moles con moles y de etcétera, pero es de pura práctica realmente. Profe, eso que usted acaba de explicar es lo que se ocupa para determinar la masa total en gramos de un compuesto y el número de las partículas. Es que verás que esa, bueno, lo que me falta es rellenar de ese cuadro, es lo que me tiene un poco confundido. Exacto. Ya vamos a ir a la tarea, ya le explico. Pero eso es lo que les sirve. Tarea 3. Deme un chancecito porque no lo tengo. Aquí está. Me avisan cuando le sale en pantalla. Bueno, la tarea Profe, 3 ya. tiene, listo, ok. La tarea 3 tiene un valor de 40 puntos, ¿verdad? Tómelo en cuenta, cuidado con eso. Y bueno, primera parte, lo mismo que hicimos en tutoría. Les dan una serie de elementos químicos para que usted forme la fórmula química. Súper sencillo. Aquí no me detengo mucho porque ya ustedes saben cómo se hace, ¿verdad? Recuerden si pueden simplificar, etcétera. Nos vamos al punto 2. Clasificar en metal o no metal, o sea que tan siquiera en metaloide. Está muy fácil. Si este es metal, si este es no metal, si este es no metal, si este es metal, si este es no metal, etcétera. Ahora usted verá el orden. Después en el punto 3, y aquí nos detenemos un buen rato. Ojo, usted tiene que completar esta tablita. Entonces, dice, complete el siguiente cuadro con cada uno de los aspectos solicitados a continuación. Debe incluir el procedimiento en el espacio establecido. De antemano les digo que usted hace Enter, me deja un espacio y me pega la foto con los procedimientos. No se complique. A ver, ¿cuántos moles tengo en este compuesto, en este primer compuesto? 3, 3 moles. Listo. ¿Y aquí? 1, ¿Ok? ¿Y aquí? 4, Ok. La masa molar. Volvemos a lo mismo. Entonces, tengo cloruro de calcio. ¿Cuántos átomos de cloro tengo? 2, ¿verdad? Va a ser número pequeño y afecta solo al cloro. Y entonces yo voy a tabla periódica y busco el valor del cloro. ¿Cuánto tiene el valor del cloro en tabla periódica? No me lo sé de memoria por aquello. Entonces, ese valor del cloro en tabla periódica usted lo va a multiplicar 2 por ese valor de la masa está abajo, y le va a sumar la masa del calcio, solo una vez porque solo tengo un átomo de calcio. Y aquí voy a colocar el valor de la masa que acaba de calcular. Lo mismo con este de acá. Multiplico 3 por el valor del oxígeno en masa, le sumo la masa del nitrógeno y le sumo la masa de la plata, ¿verdad? Entonces, ahí voy a obtener también la masa molar. Vean que el número de partículas no cambia, ¿verdad? Aquí, perdón, la partícula, el valor del número de Avogadro no cambia, que es 6.022 por 10 a la 23. Pero ahora me piden calcular la masa total en gramos del compuesto. Y entonces recuerden que para yo poder calcular la masa total en gramos del compuesto, el primer procedimiento que yo hacía, ¿cuál era? Ya tengo la masa molar.
¿verdad? Y tengo la cantidad de moles. ¿Quién recuerda el procedimiento que hicimos ahorita? Ok, ahí tienen que tener en cuenta para calcular la masa molar, porque no les puedo decir todo, perdón, la masa total en gramos de compuesto, tienen que tomar en cuenta la cantidad de moles y la cantidad de masa molar que ustedes averiguaron, ¿verdad? Para poder calcular la cantidad de masa. Y el número de partículas, tienen que tomar la cantidad del número de Avogadro y la cantidad de los moles, ¿verdad? Para poder calcular el número de partículas. Lo van a encontrar así lineal. Y si es necesario, vuelven a ver la tutoría porque esa es la parte en que les va a ayudar. Recuerden que es un procedimiento primero y un procedimiento después. Entonces, difícil no está, nada más es de tener mucho cuidado. Pero si es así como dices vos, Pablo. Entonces, guíese muy bien. Si tiene que volver a ver la tutoría, la vuelve a ver. Primero calcula la masa, pone los datos y luego va y calcula los números de partículas utilizando el número de Avogadro con la cantidad de moles, ¿verdad? Pero es así como lo tenés que tomar en cuenta. Después, para el punto 4, súper sencillo, ¿verdad? Es como lo hicimos en la tutoría. Y usted va completando aquí la tablita con los datos, ¿verdad? Recuerde que arriba va el número de masa, abajo va el número atómico. Y aquí yo les ayudé un poco, ¿verdad? Entonces, recuerden electrones. Aquí me están dando una carga positiva. Recuerden que no se suma, que más bien se resta. Entonces, por eso los electrones en ese cuadro aparecen como 10, ¿verdad? No como 13. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Y, ok, ahora bien, en el último punto, le dan a usted diferentes elementos químicos, nombres. Por favor, trabajen con los símbolos porque dice, represente su respuesta mediante la simbolización de elementos químicos. Si yo veo nombres, obviamente se los voy a poner malo porque la idea es que me pongan los símbolos. Y es de mayor a menor radioatómico, nada más. Cuidado con eso. Entonces recuerden cómo aumenta de mayor a menor el radioatómico y de menor a mayor la energía de ionización. Nada más es lo único que les estoy pidiendo. De ahí en fuera, la tarea está muy sencilla y es prácticamente lo que hicimos en tutoría. No sé si tienen alguna duda. No sé si le quedó la duda aclarada a Pablo de cómo era que se hacía. Sí, profe, súper claro, gracias. Igual voy a ir un momentito a otra vez a la presentación para que lo tomen en cuenta. Vamos a tener un momento. Porque claramente era lo que les decía. Vean aquí. ¿Cómo calculo yo los gramos de ese compuesto? Utilizando los moles y la masa molar que yo calculo, ¿verdad? Moles se cancelan con moles. Y para eso para eso yo estoy sacando primeramente los moles en la tarea. Y luego, para calcular la cantidad de partículas, ¿verdad? Recordemos entonces que considero los moles y el número de Avogadro. Eso es todo. Muy sencillo. Pero sí, muchachos, básicamente esa sería la tutoría del día de hoy. Espero que les quede claro el tema y por favor les pido el espacio ahora por la situación que atravesé para poderles estar calificando esa prueba. Si tienen alguna duda en el momento de la calificación, usted automáticamente me manda un correo. No me parece la calificación que usted me está dando, me podría explicar por qué. Igual yo siempre pongo como el asunto del por qué se le está rebajando esos puntos, ¿verdad? Le pongo procedimiento incompleto, o solamente hizo un paso, dos pasos. Igual, cuando usted hace sus procedimientos, usted es consciente de qué sí hizo y qué no hizo, ¿verdad? Pero bueno, entonces chicos, esa es la tutorial de hoy. Yo les voy a pasar el material, les voy a pasar el video y espero que sea de provecho para ustedes. Yo les estaría enviando un correo.